Buenas tardes, diplomantes. Conmigo vamos a ver el módulo 2 del Diplomado Derechos Humanos y Prevención de la Violencia contra las Mujeres. Mi nombre, como ya saben, es Hugo Gemio Mendoza, soy abogado de profesión. Mayores referencias están en la parte introductoria. Bien, a continuación vamos a hacer una breve reseña sobre los derechos humanos para puntualizar algunos conceptos que me imagino vieron en el primer módulo y para que se vayan familiarizando con la metodología y con los conceptos que vamos a desarrollar y manejar a lo largo de este módulo. ¿Qué entendemos por derechos humanos? Bueno, cada uno y cada una de ustedes puede dar y tener su propia acepción de lo que son derechos humanos. Sin embargo, vamos a concentrarnos y vamos a tratar de dar una pequeña definición de lo que vamos a entender por derechos humanos. Son todos aquellos derechos que protegen a la persona contra los excesos de poder cometidos por los órganos del Estado y que promueven el establecimiento de condiciones de vida dignas, así como el desarrollo integral de la persona. Esta es una definición adecuada de un texto base elaborado por la UNESCO y donde podemos rescatar algunos elementos. El tema de la protección que dan los derechos humanos contra los excesos de poder. Los excesos de poder cometidos por los órganos del Estado. ¿Y cuáles son estos órganos del Estado? Debemos entender órganos del Estado, no solamente los 4 establecidos en la nueva Constitución Política del Estado, que son legislativo, ejecutivo, judicial y órgano electoral, sino también todos los órganos del Estado. Vamos a entender que son aquellas instancias estatales que dan un servicio hacia la ciudadanía o en representación del Estado. Estamos hablando de todos los órganos antes poderes, todas las universidades públicas, los gobiernos autónomos departamentales, gobiernos autónomos municipales, comunidades originarias, todas las instancias que tienen una dependencia del Estado. ¿Y cuál es la función de estos derechos humanos? Promover el establecimiento de condiciones de vida dignas. La dignidad no es un derecho humano por sí solo. La dignidad debe entenderse como una medida cualificativa del reconocimiento o de la satisfacción de los derechos humanos. Entonces no podemos conformarnos con que la Constitución establezca que la educación es gratuita hasta el nivel secundario y que se reconoce este derecho para toda la población de Bolivia, sino que este derecho a la educación tiene que tener condiciones dignas. Es decir, que no basta con que exista la garantía del derecho gratuito a la educación, sino las condiciones en que se otorgue esta educación deban ser condiciones satisfactorias para la vida humana. Es decir, no podemos entender con una educación en un establecimiento educativo que carezca de condiciones de infraestructura, condiciones de infraestructura correctas e debidamente implementadas. Aquellas infraestructura que carezca de vidrios, de pupitres, o que los pizarrones no están en condiciones, aquellas unidades educativas que no provean a su personal docente los materiales necesarios para impartir la educación, como lo más mínimo, hablemos de pizarras, de marcadores, papelógrafos, hablemos de tiza, borradores, etcétera, etcétera. Entonces, esas medidas tienen que ser adecuadas para que la educación en sí se una a condiciones de vida digna. Otro ejemplo que podemos dar: no es aceptable, por ejemplo, que un niño tenga que recorrer 3, 5, 10 kilómetros al día para llegar a una unidad educativa. Esa ya no es una condición digna de satisfacción del derecho a la educación, por dar unos ejemplos. Entonces, vamos a entender que, recapitulando, que los derechos humanos protegen contra los excesos de poder cometidos por estos órganos del Estado. ¿Y cuál es la función de estos órganos del Estado? El cometido último de los derechos humanos: promover el establecimiento de condiciones dignas para el desarrollo de la vida integral de la persona. Vamos a recapitular un poquito la historia de los derechos humanos. Les voy a facilitar en material de apoyo
una presentación que resume la historia o hitos históricos de los derechos humanos a lo largo de la evolución del ser humano y de hitos que son a nivel universal y hitos que son a nivel nacional. Pero vamos a resumir en esta lámina qué entendemos por la evolución de los derechos humanos y en qué se refleja lo que son los derechos humanos. Los derechos humanos como tales, o con ese nombre y apellido, nacen a través de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es del 10 de diciembre de 1948. A partir de ese momento es que se positivizan o se incorporan normas escritas los derechos humanos. Luego de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, unos años después, surgen los pactos internacionales en el marco de las Naciones Unidas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. A partir de ese momento se denomina Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que es ya el conjunto de normas internacionales que establecen derechos como tales, derechos humanos, o que establecen procedimientos de accionar para la defensa y garantía de estos derechos. Comúnmente el derecho internacional de los derechos humanos se lo conoce simplemente como derechos humanos. ¿Y qué es lo que pretenden los derechos humanos? Es una obligación del Estado, por eso esta flecha en doble vía, respecto a la comunidad internacional, y es una exigencia de la comunidad internacional hacia el Estado, en este sentido, para que respete, defienda y garantice los derechos humanos de la ciudadanía. Aquí vamos a entender ciudadanía no en el ámbito del derecho constitucional, que establece que la ciudadanía se adquiere a los 18 años, sino vamos a entender ciudadanía como el conjunto de la población, sin discriminación alguna de naturaleza, de género, ideología política, condición social, condición económica, edad, etcétera, etcétera. Entonces, la ciudadanía son toda la población que habita en un Estado. Entonces, lo que hacen los derechos humanos es garantizar que este Estado respete, defienda y cumpla con los derechos humanos que se ha obligado ante la comunidad internacional respecto a la ciudadanía. Esta diapositiva yo siempre la digo que es una diapositiva clave para entender lo que son los derechos humanos. Y de aquí vamos a partir en otra situación, que es la agrupación de los derechos humanos. Anteriormente se denominaban primera generación, segunda generación y tercera generación de derechos humanos. Hay algunos escritos en que van a seguir encontrando este denominativo de generaciones, e incluso en algunos van a encontrar cuarta generación, quinta generación, pero lo que tenemos que entender es que esta primera generación estaba asociada o está asociada a los derechos civiles y políticos, también conocidos o de carácter individual. La segunda generación es la asociada a los derechos económicos, sociales y culturales, también llamada derechos colectivos. Y la tercera generación son los derechos de solidaridad o los derechos de los pueblos. Y lo que tenemos que empezar a partir de ahora, bueno, ya ustedes les compete esto, es ir olvidando un poco de denominar primera, segunda y tercera generación, porque a lo que dio origen esta clasificación a través de generaciones es que se crea indebidamente e incorrectamente, es que los derechos de segunda generación eran inferiores o menos importantes que los de primera, y los de tercera generación a su vez eran menos importantes que los de segunda y por ende a los de primera. Esto no es así. Los derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales y los derechos de solidaridad son igual de importantes, igual de prioritarios e igual de obligatorios para los estados, ¿ya? Entonces no debemos olvidar que vamos a denominarlos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales y derechos de solidaridad, o por su otra denominación a través de individuales, colectivos y de los pueblos. ¿Cuándo se produce una vulneración de derechos humanos? Una vulneración de derechos humanos se produce cuando una ley, una política o una práctica infringe deliberadamente obligaciones que le corresponden al Estado. Recordemos la definición que veíamos. Son límites que
contra el exceso de poder del Estado. O cuando es decir, cuando el Estado no alcanza el nivel de conducta o de resultados que se requiere. También ocurren vulneraciones de derechos humanos cuando un Estado retira o elimina protecciones existentes de los derechos humanos. ¿Ya? Los derechos humanos pueden vulnerarse por comisión o por omisión, por acción o por inacción. Vamos a ver ahora 4 situaciones o 4 momentos en que se producen vulneración de derechos y cuando estas vulneraciones de derechos constituyen a su vez vulneraciones de derechos humanos y cuando no. Pues la primera situación se produce cuando un servidor público atenta contra los derechos de una persona. Esta acción del servidor público puede constituir una falta, una contravención o un delito. Y asimismo puede llegar a ser una vulneración a los derechos humanos. No nos olvidemos que este servidor público, o en la imagen, este servidor público y este servidor público son agentes del Estado y representan al Estado. Cuando estos servidores públicos vulneran o exceden en su uso de sus atribuciones, pueden llegar a cometer una falta, una contravención o un delito, dependiendo del tipo de acción que sea esta. Pero además, esta acción, por ser estos agentes o representantes del Estado, se constituye en una vulneración de los derechos humanos. La segunda situación, la situación inversa, cuando es una persona ¿ya? normal y corriente, que atenta contra los derechos de un servidor público o un bien público, esta acción de esta persona individual puede constituir una falta, una contravención o un delito, dependiendo de la naturaleza y la gravedad del hecho, pero no llega a constituir una vulneración a los derechos humanos. Esta imagen es una imagen un tanto antigua, ya tiene casi 15, 16 años, es del año 2003, cuando se produjo cuando se produjo una convulsión interna en la que se empezó una serie de vandalismos, actos reñidos contra la ley, y esta imagen justamente grafica cuando es la puerta de la vicepresidencia de la República, del Estado, cuando la gente empezó a botar los bienes públicos y a cometer actos de vandalismo. La tercera situación, cuando una vulneración de derechos se produce entre 2 o más personas particulares. De igual manera, la acción de estas personas puede constituir una falta, una contravención o un delito, pero no llega a constituir una vulneración a los derechos humanos. No nos olvidemos que la vulneración de los derechos humanos solamente se produce cuando existe la intervención de un agente estatal o de un representante del Estado, como queramos entenderlo. En este caso, entre 2 particulares, ninguno es representante del Estado, entonces simplemente será falta, contravención o delito y no constituye esta acción una vulneración a los derechos humanos. Y la cuarta situación, cuando la vulneración de derechos humanos se produce de un servidor público en contra de otro servidor público. Esta acción puede constituir a su vez, como dijimos, una falta, una contravención o un delito, y asimismo puede llegar a ser una vulneración a los derechos humanos. En 2 circunstancias, cuando existe relación jerárquica, cuando el que atenta a los derechos humanos de un servidor público es otro servidor público de jerarquía superior, es decir, de grado jerárquico en este caso, mayor, entonces es una vulneración a los derechos humanos. Por ejemplo, yendo para graficar más en el ámbito castrense, cuando es un coronel, un capitán, el que agrede los derechos de un teniente, de un cabo, de un sargento, esa acción se podrá ser una falta, una contravención o un delito, dependiendo de la naturaleza del acto, pero además, por esa relación jerárquica y porque ese superior jerárquico está con un uso de poder o tiene mayor poder que el subordinado, se constituye en una vulneración a los derechos humanos del subordinado. En cambio, si quien agrede, digamos, físicamente es el sargento o el teniente
al capitán o al coronel, lo agrede físicamente, por ejemplo, esta acción podrá ser una falta al reglamento interno, una contravención o un delito, de repente si se han originado lesiones graves, lesiones leves o lesiones gravísimas, pero no es una vulneración a los derechos humanos. Cuando el que vulnera es inferior jerárquicamente al que es vulnerado, no existe vulneración a los derechos humanos. Y la otra circunstancia es cuando se da en el ejercicio de funciones. Cuando un servidor público, en ejercicio de sus funciones, atenta contra los derechos de un otro servidor público, esta acción será una falta, una contravención o un delito, y además una vulneración a los derechos humanos de ese otro servidor público. Esas cuatro circunstancias son las que debemos tener en cuenta en todo momento. Ahora entrando ya un poco al tema de las mujeres y por qué en este diplomado estamos y vamos a incidir siempre en todo momento en la vulneración a los derechos de las mujeres y en la prevención de la violencia contra este grupo vulnerable. ¿Por qué el grupo de las mujeres se considerará un grupo vulnerable? Si bien los instrumentos internacionales, tanto en el ámbito de la ONU, el ámbito universal, como en el ámbito de la OEA, en el ámbito regional, son derechos que reconocen la igualdad de condiciones de forma igualitaria para hombres y para mujeres, existen situaciones, sin embargo, que muestran o que evidencian la debilidad y la desigualdad en la protección estatal de los derechos humanos respecto a las mujeres. Esta diferenciación o esta desigualdad en la protección incide, por ejemplo, en la limitada presencia de mujeres en puestos de toma de decisión o en los altos índices de violencia contra las mujeres, entre otras cosas. Algunos datos y cifras importantes que reflejan esta situación: en África y en América Latina, por ejemplo, tenemos conductas socioculturales, estereotipos y prácticas discriminatorias basadas en las ideas de inferioridad de la mujer frente a los hombres. No olvidemos que estas ideas son erróneas e equivocadas, ¿no? Pero están muchas veces enraizadas y naturalizadas en algunos casos en las sociedades. Existe una diferente asignación de determinados roles en la familia y en la sociedad, roles que por naturaleza, dicen algunos, le corresponden a la mujer. No es que sea por naturaleza, sino que se han naturalizado y se han entendido de esa manera. Y para tener en cuenta es que el machismo o el patriarcado muchas veces no solamente es ejercido por los varones, sino son las propias mujeres las que ejercen estas conductas y son naturalizadas en la sociedad. Un ejemplo claro, por ejemplo, el hecho de que a la mujer, cuando es niña, a las niñas, se les dé de regalos o de presentes o de juguetes, muñecas, cocinitas, escobita, etcétera, etcétera, que son roles que naturalmente los hacía la mujer, que normalmente los hacía la mujer, que estaban naturalizados como asignados a la mujer. Sin embargo, al hombre se le dan regalos como una pelota, un carrito, una pistola, un rifle, etcétera, etcétera, que denotan conductas o roles que tradicionalmente los hacían los hombres, pero que no son determinantes o que no deberían ser determinantes, sino que eso tenemos que ir cambiando poco a poco. Otras cifras y datos importantes: la mayoría de la población pobre del mundo está constituida por mujeres. La mayoría de la población analfabeta del planeta son mujeres, con mayor índice específicamente entre África y América Latina. Las mujeres a más horas de trabajo ganan un 30% menos, o a igual trabajo, más o menos según estudios, sus salarios o su remuneración es un 30% menos que la de los hombres. Únicamente entre un 10 a 20% de las mujeres alcanzan o logran puestos de toma de decisión. Específicamente más centrándonos en la situación de las mujeres en Bolivia, las mujeres más pobres son campesinas y provienen de los pueblos indígenas y comunidades campesinas. Existe discriminación y subordinación de la mujer frente al hombre. 7 de cada 10 mujeres mayores a los 15 años han sufrido algún tipo de violencia.
Este dato es de datos alarmantes, un 70%, de repente un poco más del 70% de la población femenina mayor a los 15 años ha sufrido algún tipo de violencia, y no debemos entender simplemente como violencia física, sino tal vez violencia psicológica, violencia sexual, violencia económica, otro de los tipos de violencia ya estipulados y reglamentados en la ley 348. El 93% de los delitos de violencia son contra la mujer, y se cometen dentro del hogar. Este es un dato reflejado en estadísticas de la ciudad de La Paz al año 2017, que de repente se mantiene, habrá fluctuado un poco más, un poco menos, pero es realmente alarmante, ¿no? En lo que respecta a antecedentes históricos en el reconocimiento del derecho de las mujeres, vamos a ver que históricamente en 1791, por ejemplo, se redactó y se presentó ante la Asamblea Nacional Francesa la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Esto en contraposición a lo que sucedió un par de años antes, concluida la Revolución Francesa en 1789, en la cual los que salieron victoriosos o triunfantes de la Revolución Francesa proclamaron la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Un par de años después surge la figura de una mujer muy emblemática que es llamada Olympe de Gouges, la cual decía que nosotras, las mujeres, también hemos salido en la Revolución Francesa junto con los varones a luchar por la reivindicación de nuestros derechos o los derechos de la ciudadanía con armadas de piedras y palos, pero en la declaración posterior a la revolución no se las reconoce. En tal situación, Olympe de Gouges elabora y presenta ante la Asamblea Francesa la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Con posterioridad, ya casi un siglo después, en 1857, en Nueva York se reclaman los derechos al trabajo por parte de las mujeres. Y en estas fechas también es uno de los antecedentes por los cuales el 8 de marzo es recordado como el Día Internacional de la Mujer. En 1892 en Inglaterra se reclaman derechos políticos para las mujeres ante la Cámara de los Comunes. En 1979, la ONU proclama la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, también conocida como CEDAW por sus siglas en inglés. En 1994, la OEA, en Belén do Pará, proclama la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Esta convención también es conocida como Convención Belén do Pará. En 1995, la ONU proclama en Beijing la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, en las conferencias celebradas entre el 4 de septiembre y el 15 de septiembre de ese año, como resultado de una reunión para determinar y debatir los derechos de las mujeres. En el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos de la Mujer, surgido en el marco de las Naciones Unidas, se encuentran varios instrumentos. Algunos de los instrumentos que están destinados específicamente para la protección y la promoción de los derechos de las mujeres, tenemos la Carta Internacional de Derechos Humanos, que es un conjunto de derechos para hombres y mujeres en general, la Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, que es una regulación ya internacional sobre problemática de la mujer, específica en este caso para la mujer, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, como les decía hace un momento, la Convención Belén do Pará, que enfatiza en la protección, la promoción y la defensa de los derechos humanos de las mujeres en base a la dignidad e igualdad de la persona. Y posteriormente tenemos el protocolo facultativo a la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Les decía, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer no es la Convención Belén do Pará, es la Convención, la CEDAW, que por sus siglas en inglés, para rectificar, por favor. Ya en el marco del Sistema Interamericano de Protección a los Derechos de la Mujer,
tenemos la Carta de la Organización de los Estados Americanos, donde se proclaman derechos fundamentales por igual y sin distinción de ninguna naturaleza. Tenemos la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que contiene y define derechos esenciales de la Carta a fin de integrar su interpretación a los de la Carta. Esta Declaración Americana también es de 1948, unos meses antes que la Declaración Universal. Y un hecho que se debe rescatar o que se debe incidir en esta convención, en la Declaración Americana, es el tema de los derechos y deberes. Es el primer instrumento que menciona la palabra deberes, no solamente el tema derechos. Luego tenemos la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, el protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos o protocolo de San Salvador, y uno de los instrumentos específicos para la protección de los derechos de las mujeres, la Convención Americana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. En este caso sí es la Convención Belén do Pará. Para concluir la videoclase les voy a dar simplemente a modo de pincelada cuál es el procedimiento que se sigue para la presentación de una petición ante la CIDH, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y con posterioridad ante la Corte IDH, Corte Interamericana de Derechos Humanos, para hacer valer los derechos de una persona, en específica los derechos humanos de una persona en el sistema internacional. Primeramente se presenta la petición ante la CIDH. Una vez presentada la petición, la CIDH valorará si cumple o no cumple los requisitos y elabora un informe de admisibilidad. Elaborado el informe de admisibilidad, se abre una etapa de presentación de pruebas de cargo y de descargo, podemos llamarlo así, en el periodo en el cual puede originarse una especie de lapso en el cual se pueda debatir sobre una posible solución amistosa, que es denominado Acuerdo de Solución Amistosa, sus siglas son ASA. Si no se ha llegado a un acuerdo de solución amistosa, existe la Comisión Interamericana elabora un informe de fondo donde establecerá si existen o no existen, si existe la vulneración, y en su parte conclusiva señalará una serie de observaciones y recomendaciones para el Estado para que éste pueda cumplir las mismas. Si el Estado no cumple las observaciones y recomendaciones emitidas o emanadas de la CIDH, la misma comisión remite el caso a la Corte IDH. De esta primera fase se llega a la fase ante la Corte Interamericana, donde la demanda presentada por la CIDH, ese escrito presentado en el marco del informe del artículo 53 de la Convención Americana, se convierte en una demanda. Posterior a la demanda, las partes pueden presentar sus escritos de posición. El escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, ESAP, es presentado por la presunta víctima y o sus representantes. El Estado da respuesta a esta demanda y a este escrito presentado por las presuntas víctimas. Posteriormente, con estas respuestas que son escritas, se abre una audiencia, lleva adelante una audiencia pública oral, donde las partes presentan sus posiciones y también sus alegatos finales orales, y con posterioridad a esta audiencia pública se presentan de forma escrita los alegatos finales escritos. Concluida toda esta presentación de pruebas y contrapruebas, la Corte Interamericana elabora su sentencia. Esta sentencia es de carácter definitivo y impone una serie de medidas y reparaciones a los estados que han sido encontrados vulneradores a los derechos humanos. Estas medidas son en favor de la víctima, y también pueden establecerse una serie de medidas de no repetición, que no solamente favorecen a las víctimas en este caso, sino a toda la población de ese estado. Bueno, con esto vamos a concluir la videoclase del módulo 1. Cualquier duda, comentario o inquietud, estoy presto para absolverla a través de los mecanismos establecidos en la plataforma.
y siempre presto a sus órdenes. Muchas gracias y que tengan un buen desarrollo del módulo. Recomendarles sí que sean activos, participen activamente en todas las actividades y tomen muy en horas de cierre de estas actividades. Bueno, hasta luego y hasta una próxima oportunidad. Gracias.